Muy buenas, macanudos. Pues mira, aquí estamos con nuestras habas y vamos a ver si ponemos unas plantitas de maíz entre las, entre las habas. Venga, vamos al lío. Bienvenidos al huerto de Macanudo, disfrutando día a día, que es lo más importante. Bueno, pues vamos a ver si ponemos el maíz y vamos a poner también unas tortas de girasol, que son unos atrayentes, además de lo buenas que están las pipas, son unos atrayentes espectaculares de polinizadores. Las tortas de girasol las pondremos por aquí y luego entre los huecos de las habas, que estas las dejamos un poquito más separadas, vamos a ir metiendo las plantas de maíz. 6 plantas en un principio, luego ya veremos cómo brotan y seguramente haremos una segunda tanda para tener siempre maíz para comer tostadito. Venga, pues vamos al lío. Vamos a usar el plantador y lo primero que vamos a hacer va a ser poner las tortas de las pipas de los girasoles. Pondremos una, pues esta semilla funciona genial. Pondremos una por golpe, enterramos un poquito, otra más o menos aquí al medio. No hace falta que queden muy enterradas, aunque queden cubiertas ya funcionará. Y otra en aquel lado de allá. Bien, pues vamos a poner ahora las semillas del maíz. Espero que sea una buena toma. Vamos a poner. Vamos a poner 3 semillas en cada golpe. Y las vamos a poner entreverás con las habas. Una, por ejemplo, aquí. Ponemos 3 semillas para asegurarnos de que nos van a germinar por lo menos una. 3 semillitas entre la cruz que hacen las plantas de las habas. El beneficio que tiene plantar junto a las habas es que las habas fijan muy bien el nitrógeno. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a que la planta del maíz se desarrolle muchísimo mejor. Vale, pues listas las habas. Perdón, listas el maíz y 3. Y vamos a plantar otras 3 en la otra cabecera del otro huerto. Bueno, pues aquí al lado de los ajos vamos a poner otras 3 pipas de girasol para que en este bancal también vengan los polinizadores para las futuras plantas que vamos a poner. Las dejamos aproximadamente a unos 25 centímetros más o menos. Bueno, y aquí como no tenemos aún puesto el riego, pues vamos a echarle un pequeño riego. Ya sabéis, siempre después de plantar es recomendable regar. No vamos a regar mucho porque están a los ajos y los ajos ya no necesitan más agua. Que por cierto tienen una pinta espectacular. Mirad qué bonitos que van este año los ajos. A ver si conseguimos, como el año pasado, una buena cosecha. Pues nada, macanudos, hasta aquí el vídeo de cómo hemos puesto el maíz entre
entre las habas. Comentarme si conocíais esta asociación, porque es muy beneficiosa. Luego, cuando ya vayan tirando un poquito las plantas de maíz, le pondremos al lado unas judías, ¿vale? Pues nada, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, comentarme por favor qué os ha parecido lo de mezclar el maíz con las habas y sobre todo no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante. Un saludo desde Macanudo.